Dios sea con ustedes, también contigo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo les voy a pedir, por favor, que mantengan la primera carta de Juan abierta, en el capítulo 2. La primera carta de Juan, capítulo 2, en el texto que ya se ha leído. No sé cómo comenzar con algo doloroso, ¿no? Nos ha ido muy mal en el fútbol. Tan mal nos ha ido que ya ni siquiera hablamos de fútbol. Se nos pasa cuando hay partidos. El otro día estábamos en una conversación con Ricardo, Pame, Estela, y se nos había olvidado. La verdad es que a mí se me había olvidado, ese tema no fue tema, digamos. Normalmente era tema, ¿no? Eh, ¿Recuerdan algún partido donde, que hemos visto, donde entra la desesperación porque el partido está terminando y aún no se ha metido un gol? Y que los jugadores de uno de los equipos reciben la instrucción del director técnico que les dice que vayan adelante nomás. E incluso que si hay que cometer faltas, que las cometan, ¿ya? Que no se detengan, eh, y que como a dé lugar tienen que meter un gol y así ganar el partido. ¿Han visto alguno de esos partidos? En que los últimos 15 minutos del partido son una masacre. Ajá. O todos se cuelgan del arco, o todos están fauleando. Lo peor es cuando se da esta instrucción desde el mismo director técnico. Yo he visto partidos así, que son, como decimos, a morir, ¿no es cierto? Porque se puede definir con esto un campeonato, un mundial o lo que sea. Bueno, vamos a ir a algo más agradable. Vamos a seguir con la primera carta de Juan. Recordarán que Juan ha estado enfatizando un tema en su carta, que es andar en luz. Ahora, noten por favor la advertencia que le hace a sus lectores de esta carta, y les voy a pedir por favor que mantengan esta carta abierta desde el versículo 18 del capítulo 24, donde comienza diciéndoles hijitos. Lo primero que resalta ahí en esta carta de Juan y en estos versículos es que les llama a sus lectores muy cariñosamente hijitos. Interesante que en el griego dice niñitos, pero niñitos con cariño, con afecto. Estos son los míos, ¿ya? Y les dice, y aquí viene algo interesante, porque les da una advertencia, luego de un cariñoso saludo, les da una advertencia, les dice, ya es el último tiempo. Si lo pueden leer ahí, ¿no es cierto? Ya es el último tiempo. O sea, ellos tenían que darse cuenta, tenían que entender que estaban en la etapa final, como dijo un autor en alguna oportunidad, este es el último cuarto de hora de la vida. Y obviamente ellos debían andar en luz y por lo tanto identificar quiénes eran los contrarios, quiénes eran sus enemigos, justamente porque en el último tiempo tenían que estar mucho más alerta, iban a venir más fouls, iban a venir jugadas más venenosas, ¿ya? Tenían que estar mucho más alerta, por eso es que Juan les escribe de esta manera. El plan divino de salvación escrito por Dios desde el principio de la creación implicaba la llegada de Cristo al mundo, lo que nosotros conocemos como la encarnación, implicaba una vida de parte de Jesús vivida de manera santa y sin pecado, lo que le daba la autoridad para ser el Salvador, implicaba el sufrimiento y la muerte en la cruz, donde se pagó nuestro pecado, implicaba su resurrección y con ello la seguridad de que nosotros vamos a poder resucitar también, e implicaba la ascensión de Jesús a la derecha del Padre, donde hoy en día, como dice la palabra de Dios, intercede por nosotros. O sea, la obra estaba consumada totalmente. Entonces, ¿qué falta para que se acabe el tiempo y Cristo regrese? No falta nada. Estamos jugando los descuentos, ¿ya? A eso se refería Juan al decir que estamos viviendo en estos últimos tiempos, y ese autor que decía que estamos viviendo los descuentos, los últimos 15 minutos de la historia. Por cierto, solo Dios sabe cuándo terminará todo y cuándo se va a inaugurar cielos nuevos y tierra nueva, como dice la palabra de Dios. Pero nosotros, ya han pasado 2000 años, nosotros estamos dentro de los
últimos minutos cósmicos de la vida en la Tierra. No sabemos cuánto tiempo queda, pero sabemos que todo va a acabar más temprano que tarde. Pregunta, ¿estamos preparados para eso? Al menos, ¿estamos atentos ante esa realidad? ¿Hemos identificado cuáles son nuestros enemigos que nos van a atacar venenosamente durante este último tiempo de vida que estamos viviendo? En cuanto al tiempo, ¿no? Recordemos, porque podemos leer esta carta y decir, bueno, pero fue escrita hace 2000 años atrás y ya se hablaba de los últimos tiempos. Y como después de 2000 años estamos en los últimos tiempos, recordemos que para Dios un minuto no es lo mismo que para nosotros. Pero sí podemos asegurar que cuando Juan hablaba del último tiempo hace 2000 años atrás, sí eran los últimos tiempos para ellos. Bueno, entonces nosotros podríamos decir que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos. O sea, en los últimos 15 minutos de hace 2000 años ya estamos en los descuentos. ¿Ya? Y por eso vemos todo lo que vemos en el mundo. Y esto es como un partido de fútbol, cuando quedan solamente esos últimos minutos y el equipo contrario va a hacer todo lo posible, aún maliciosamente, para ganar el partido, aún cometiendo las faltas más groseras y asquerosas. Eso es lo que Juan está advirtiendo a sus lectores, pero nos los advierte a nosotros también hoy. Los cristianos de esa época se dieron cuenta que Satanás estaba dando las instrucciones, era como el director técnico que estaba dando las instrucciones para que cometan falta nomás a los suyos. Fue Satanás el que provocó que los judíos les odiaran a estos primeros cristianos y provocó que los romanos los persiguieran, a ver si por último de esa manera bajaban la guardia y permitían que fuera las huestes del enemigo que ganaran ese partido. Los primeros cristianos fueron perseguidos por todos ellos, tanto por los judíos como por los romanos. Pero la advertencia que está haciendo Juan aquí a sus lectores no era solamente que tendrían problemas afuera, ¿no? Afuera con el equipo del frente, digamos, con el otro equipo contra el cual estaban jugando. También hay una advertencia en estas palabras de Juan, aunque él no está usando la figura del fútbol, pero es para tener una imagen, ¿no?, más ilustrativa. La advertencia de Juan incluye también aquellos de los jugadores de nuestro propio partido que iban a jugar en contra de nosotros. La iglesia también se iba a ver afectada desde adentro. En los últimos tiempos no es solamente los que venían de fuera, sino también los que se supone eran los que vestían la misma camiseta también. Algunos de los que habían sido parte de la iglesia iban a desertar, en tanto que otros comenzarían a enseñar dentro herejías. Y si lo vamos a ilustrar nuevamente con el fútbol, es como tener a un Medel tratando de ir hacia su propio arco. Para nosotros sería inconcebible, ¿no? Medel estaba dispuesto a jugar con las piernas rotas para defender el arco. Pero imagínenselo jugando en contra, tratando de que los jugadores contrarios metieran el gol para ganarles. Esa es la imagen, ¿no? Tan absurda pero tan real. Estos falsos maestros comenzarían a enseñar herejías, incluso comenzarían sus propias sectas con enseñanzas, e incluso algunos de ellos haciendo milagros que podrían parecer genuinos. Ese es el contexto en el que Juan está escribiendo. Hasta algunos de los mismos líderes influyentes enseñarían falsas doctrinas que afectarían a la iglesia. Pero eso en realidad no era algo nuevo. Lo que ellos debían tener claro, y era lo que Juan quería que entendieran, es que eso simplemente, esa jugada del equipo contrario, pero también de los mismos nuestros que iban a, o que parecían nuestros, que tenían la misma camiseta, iban a jugar en contra para que perdamos el partido, sería simplemente un indicador de qué, de que efectivamente estaban viviendo los últimos tiempos. Noten lo que dice el versículo 18, la segunda parte. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que este es el último tiempo. Ujú. Veamos el versículo 19 al 23, que es la mayor parte de lo que me voy a referir esta mañana.
Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, se refiere a esos anticristos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El mensaje de esta mañana lleva como título Los últimos tiempos y el anticristo. Lo que Juan está escribiendo allí, y esa advertencia, se explica para, para enseñarles, para advertirles acerca de la función que tendría ese anticristo. Por cierto, en el griego no aparece el artículo definido singular masculino él, no dice el anticristo, ¿ya? Dice simplemente la palabra anticristo. No aparece ese artículo. Es bastante interesante, como lo vamos a ver en un momento más. Por tanto, y por cierto, ¿no? La palabra anti en el griego, ¿sabe lo que significa en español? Significa también anti. Es la misma palabra, en griego y en español es la misma. Ahora, el significado de esta palabra es en contra de. Algo anti es algo que está en contra de o en el lugar de algo, que se quiere poner en ese lugar. El concepto anticristo aquí tiene en las palabras de Juan ambos significados. El anticristo, como dice un autor, Yesque, es un agente de Satanás que se opone a Cristo y que está tratando de reemplazar a Cristo. Por cierto, la historia de la iglesia durante siglos ha intentado identificar quién es, con nombre y apellido, ¿no es cierto? ¿Quién es el famoso anticristo? ¿Quién es la persona? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Dónde vivió? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? La Biblia no lo dice. Por lo tanto, nosotros no podemos sacar conclusiones de algo que no es claro en la Biblia. Podemos elucubrar, pero la Biblia no lo dice. No podemos decir, este personaje es el anticristo. No podemos definir que es Trump o que es Maduro. Por favor, no. Porque la palabra de Dios no lo dice. Y de hecho, el único autor en la Biblia que usa el término anticristo es justamente el evangelista Juan, el autor de esta carta. Pero es bastante evidente que Juan se está refiriendo a una imagen representativa de algo. Es como cuando uno dice, en Chile, el corrupto es el que más daño le ha hecho a la política. Y corruptos hay muchos, ¿no es cierto? O el asesino es el que le ha hecho daño a la sociedad. ¿Qué asesino? Hay muchos. Pero nosotros lo usamos en singular para expresar una imagen más masiva. Uno no está pensando en una persona con nombre y apellido, porque si ustedes me dijeron, a ver, ¿quién comenzó la corrupción en Chile? De, de Pedro Valdivia. Bueno, mucho más lejos podríamos decir Adán. O sea, depende mucho de la perspectiva que tengamos. Entonces, por eso tenemos que ir con mucho cuidado. Si alguien en realidad es el que representa algo más masivo, es a lo que se está refiriendo Juan. De hecho, la Biblia enseña acerca de los agentes humanos que Satanás usa para hacer su trabajo de destruir la relación de los hijos de Dios con Cristo. Jesús mismo, por ejemplo, advierte sobre falsos cristos y falsos profetas. Juan habla de los falsos profetas en Apocalipsis. También en el Apocalipsis Juan habla, si ustedes lo han leído, de la bestia, de Babilonia, de la gran ramera, ¿no es cierto? Pero no pone nombre y apellido, no podemos identificar claramente esta es la persona. Pablo habla, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, del hombre de pecado. Y todas estas son metáforas o son imágenes diferentes, pero el significado es el mismo. Es un significado simbólico que no menciona específicamente a la persona ni identifica a las instituciones. No dice es la iglesia X, no dice la nación X. ¿Por qué? Y aquí hay una razón muy simple, porque los autores de las escrituras
inspirados por el Espíritu Santo, tienen mayor preocupación en advertir a los creyentes sobre las enseñanzas falsas que mencionar a cuáles son los falsos maestros de manera específica. La advertencia entonces es la enseñanza más que quien lleva esa enseñanza. Nuevamente, ¿por qué? Porque existe una tendencia del ser humano de pensar que cuando se mata el perro se acaba la rabia. O sea que si se identifica el falso maestro y eliminamos el falso maestro, ya no va a haber falsa enseñanza. Pero la realidad nos dice que eso no es así. Los primeros lectores de Juan empiezan a entender que las falsas enseñanzas que venían a través de estos anticristos tampoco eran algo nuevo y que ellos ya estaban sufriendo los efectos en la iglesia primitiva. Por lo tanto, necesitaban ellos hacer un esfuerzo intencional para mantener el mensaje correcto y para no pervertir ese mensaje. La verdad del Evangelio, ese era el gran tesoro que debían resguardar y no empezar una cruzada para eliminar los mensajeros. Creo que ellos comenzaron a entender que de verdad era el enemigo. Y el enemigo es el enemigo. El enemigo es Satanás, quien estaba detrás de los muchos enemigos, de los falsos maestros, de los falsos cristos, de los anticristos, como dice Juan. Lo que ellos tenían que guardar, entonces, era esa verdad, preservarla como un tesoro. Por eso es que en algún momento Pablo les dice que aunque vengan ángeles con un mensaje o evangelio diferente, ese mensaje debía ser considerado maldición. No dice que los ángeles deben ser considerados maldición. Su enfoque no debía ser en los ángeles, sino en el evangelio que ellos trajeran. Porque ese evangelio era la verdad. Si se alejaban de la verdad, entonces se alejaban de Dios. Tenían que tener cuidado, por tanto, con ese espíritu del anticristo que movería a muchos para tratar de tergiversar la verdad. El punto era mantener la verdad. La advertencia de los anticristos era para cuidar esa verdad en la que han creído. Entonces Juan, cuando habla del anticristo, ¿qué es lo que les está enseñando? Si lo podemos resumir. Uno, que la acción del anticristo ya estaba sucediendo, ya estaba presente. Recién se había plantado esa iglesia y ya estaba presente esa acción que iba a tratar de tergiversar el mensaje del Evangelio. Por eso les dice, aún ahora, no se extrañen. En segundo lugar, que había muchos de esos que trataban de pervertir la verdad del Evangelio. Noten que dice anticristos, con ese final plural. En tercer lugar, que esos falsos maestros habían dejado la comunión con el cuerpo de Cristo. Dice, salieron de nosotros, aunque llevaran la camiseta que dijera, ¿no es cierto?, cristiano. Ellos habían salido, no tenían comunión con el cuerpo, aunque decían hablar en nombre de Cristo. Y podemos identificar muchos. En cuarto lugar, que ahora estos eran apóstatas, o sea, ya no eran parte de la familia de Dios. No todos son de nosotros, les dice Juan. Apostatan, se alejan de lo que en algún momento dijeron creer, en realidad ya no lo creían. Posiblemente no solamente no lo creían, nunca lo creyeron de verdad. En quinto lugar, que todo el que negaba a Jesús como el Cristo era un mentiroso y era el anticristo. Versículo 22. Y ahí es interesante porque si ustedes ven lo que dice en el versículo 22, ahí sí utiliza el artículo definido él. Dice, todo aquel que niega que Cristo es Dios, todo aquel es un mentiroso. Ese es el anticristo. Y ahí insisto, usa el artículo definido él en griego. Y por último, que negar a Jesús como el Cristo, y ya lo hemos visto, negar sus dos naturalezas, que era lo que estaban haciendo los gnósticos, era negar al Padre también. Si una persona negaba al Hijo, estaba negando al Padre. La conexión entre ellos, como vamos a ver. Ahora, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 3, y en segunda de Juan, versículo 7, Juan describe un poquito más acerca de ese anticristo que nos ayuda a sumar y entender un poco más quién y cómo es. Que el anticristo, por ejemplo, niega a Jesucristo. ¿Qué niega de él? Que Jesús vino en carne, o sea, que se encarnó. ¿Ya? Que ese espíritu
del anticristo que mueve a negar a Cristo ya estaba presente en el mundo. Y que todo el que no reconozca a Jesús es el anticristo. Y nuevamente aquí usa el artículo definido él. O sea, lo personaliza. Si una persona, no importa su nombre, niega que Cristo tiene la misma naturaleza con el Padre, es el anticristo. ¿Ok? Ahora, eh, hay un autor luterano, que uno de los pocos luteranos, yo diría muy evangélicos, ¿no? Se pregunta lo siguiente frente a todo esto. Hermanos, dice, ¿logramos ver el peligro? ¿Lo logramos ver? Cristo es lo único que nos une a Dios. Y es la razón por la que Satanás ataca esa parte para separarnos de Dios. O sea, su plan es destruir la confianza que tenemos de que Jesús es Dios, que fue encarnado, que es parte de la Trinidad y que la Trinidad es una realidad de las Escrituras. Esto fue muy fuerte durante el tiempo de la iglesia primitiva, porque los falsos maestros usados por Satanás, Satanás el anticristo por antonomasia, ¿no? Aquel que quiere ocupar el lugar de Cristo en la mente y en el corazón de las personas, aquel que odia y que detesta y por tanto está en contra de Cristo, ellos enseñaron muchas herejías y todas apuntaban a la persona de Cristo. Ese era el punto. Y esa fue la razón de por qué los conflictos doctrinales llevaron a establecer confesiones de fe, lo que nosotros conocemos como los credos. De hecho, la iglesia primitiva establece los credos justamente para aclarar esto, para no dejar lugar a dudas. El credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasio. Todos ellos tenían como objetivo afirmar la Trinidad o la triunidad de Dios y afirmar la doble naturaleza de Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. No hay ninguna diferencia en ellos. Y cada credo ve a las Escrituras y provee a los cristianos con herramientas doctrinales bíblicas para luchar contra el espíritu del anticristo, de aquel que niega la Trinidad y que niega la doble naturaleza de Cristo. ¿Saben que curiosamente, la mayor parte, no es curioso, ¿no? La realidad, la mayor parte de las sectas anticristianas surgen por las enseñanzas de maestros que fueron parte de iglesias cristianas, que salieron de ellas y que alejaron a personas de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová surgen por las enseñanzas de Russell, quien era congregacionalista. Luego, el juez Rutherford, que fue uno de los fundadores de los testigos de Jehová, debemos reconocer, él era un bautista. Y ellos niegan la Trinidad y no reconocen a Cristo. Por eso es que los testigos de Jehová no celebran la Navidad, porque no creen que Cristo se haya encarnado para ser el Salvador. Acá en Temuco nosotros tenemos una secta que es Jehová Nisi. Ujú. Y el muchacho, ya mayor ya, Contreras, no estoy hablando mal de él, esto lo he dicho públicamente y ha habido debates ahí, ¿no? Él fue de la Alianza Cristiana Misionera, luego pasó a los Bautistas y hoy en día él lo ha dicho públicamente en televisión que cuando, y a ustedes les va a parecer gracioso, pero es serio, que cuando el padre quiere hablar con él, con Contreras, le dice al hijo que se vaya. Ujú. A ese punto. Los mormones, por ejemplo, José Smith conocía bien la iglesia cristiana y leía la Biblia cuando escribió el libro del Mormón. Su compañero fue bautista y el sucesor de Smith, Brigham Young, había sido metodista. Y nuevamente, ellos rechazan la Trinidad y la encarnación de Cristo. Todas y cada una de estas sectas tienen su origen dentro de la iglesia y salen negando la Trinidad y salen negando la doble naturaleza de Cristo y arrastrando gente. Esa advertencia que nosotros la vemos hoy en día, en realidad estaba presente ya en la historia de la iglesia durante 2000 años. Juan en su época vio grupos similares con otros nombres. Les conocemos como los gnósticos, como los arrianos. Y su conclusión es sencilla. Si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Ujú. Si esto lo llevamos a nuestros tiempos, vemos cómo grupos que prefieren irse de iglesias cristocéntricas, sometidas a la palabra de Dios, y establecen sus propios grupos independientes por diferentes razones, están dando ellos una señal peligrosa.
Ustedes saben, en lo personal, como pastor de esta congregación, yo mismo he insistido que una iglesia local debe estar sometida a una confesión de fe que tenga como centro el reconocimiento de la Trinidad y a la persona divina y humana de Cristo, y que esté sometida a un cuerpo sano doctrinal e institucionalmente también, a una iglesia sana. No andar por ahí creando iglesias independientes, porque hay un peligro allí, un peligro muy fuerte, que es lo que ha vivido la historia de la iglesia cristiana. Ahora bien, convengamos, por cierto, no todas las iglesias independientes son herejes, pero el peligro está ahí latente. ¿Ah? Es un riesgo muy grande. Ustedes saben lo que significa meterse las patas de los caballos. Ujú. Ahora bien, convengamos que también el concepto del anticristo como ente singular, quién es persona, ¿no es cierto?, es bastante generalizado. O sea, mucha gente piensa en el anticristo como una persona hoy en día, pero en la realidad, en la iglesia primitiva no se entendió de esa manera, sino que se fue desarrollando la idea de una persona individual de manera lenta en la historia de la iglesia. Y esto posiblemente se desarrolló por lo que pasó en la misma iglesia. Porque, no sé si ustedes saben, pero la iglesia cristiana comenzó a ser, como dice un autor, secuestrada lentamente por los obispos de Roma. A ver, entre los años 500, después de los credos, entre los años 500 a 1500, más o menos en 1000 años, el obispo de Roma, que antiguamente era uno de los obispos más dentro de la iglesia, habían obispos en la iglesia celta, ex anglicana, habían obispos en la iglesia germana, habían obispos en las iglesias armenias, en las ortodoxas, en las coptas, etcétera. Entonces, el obispo de Roma, durante ese proceso, era un obispo más, un líder más de la iglesia, pero comenzó a reclamar durante ese periodo ser, noten, el representante personal de Jesús en la tierra. O sea, se quiso poner en el lugar de Cristo, pero inicialmente no era así. Y sea que intencionalmente o inconscientemente se comenzó a afectar la pureza del Evangelio. Porque ¿qué es lo que plantea el Evangelio? La verdad del Evangelio. Y notemos nuevamente esto lo que decía al principio, que la salvación es solo mediante Cristo y que se puede llegar a ella conociendo las Escrituras. Pero desde Roma en ese proceso se reemplazó ese Evangelio con otras enseñanzas. ¿Cuáles? Que una persona nunca podría estar seguro de que sus pecados habían sido perdonados, ¿no es cierto? Que por ejemplo, ningún pastor se podía casar, ningún sacerdote, que la jerarquía de la iglesia y no las escrituras tenían la autoridad final, que era lo que dijera la iglesia, el magisterio, que la iglesia podía perdonar pecados, que había un lugar al morir donde se debían pagar los pecados, le llaman el purgatorio, y que los papas tenían el poder de liberar a las personas de esos tormentos, que los santos eran tan puros que podían traspasar sus buenas obras a otros y que los papas eran infalibles. Todo eso es anticristiano, porque atenta completamente contra la verdad, contra el mensaje del cristianismo. Ahora, obviamente, con ese tipo de enseñanzas contrarias a las escrituras y por tanto contrarias a Cristo, hicieron que muchos reformadores y pre-reformadores, como por ejemplo John Wycliffe o Juan Hus, dijeran que el Papa era el anticristo, que la persona del Papa. Bueno, Wycliffe tuvo que escapar y a Hus lo quemaron vivo. Luego, 150 años después, en la Reforma Protestante de Alemania, las confesiones luteranas y otros movimientos protestantes establecieron que el Papa era el verdadero anticristo. Nuevamente volvieron a decirlo 150 años después, porque se había el Papa colocado en el lugar de Cristo, estaba yendo contra las enseñanzas de Cristo y se estaba poniendo en el lugar de Cristo. Y le siguieron en esta corriente presbiterianos, bautistas, metodistas y otros más. Entonces se trató de identificar o personalizar que el anticristo era una persona. Bueno, claro que hay hoy también una tendencia a identificar al anticristo con si el personaje es muy malo, ¿no? Por cierto, también están las mismas descripciones de Juan en el Apocalipsis, donde el anticristo se asocia con la bestia que simboliza un poder secular o con el espíritu antidios, y se ve casi como una figura más bien política. Ahora, no me voy a meter en el área de lo político, no, simplemente decir que tenemos mucho cuidado con el tipo de interpretación que se puede hacer,
porque debemos entender que el Apocalipsis es una descripción simbólica de realidades pasadas, presentes y futuras. No podemos entonces caer en la tentación, como normalmente hacen algunos, de ponerle nombre y apellido a una figura diciendo que él es el anticristo, que la iglesia católica es la Babilonia, que el Papa es la bestia, etcétera, etcétera. Cuidado con ponerse el número 666 porque si no se va a ir condenado. Todo ese tipo de interpretaciones un poco extremas, ¿no? Por ejemplo, para algunos en la historia el anticristo contemporáneo pudo haber sido Hitler o Bin Laden, pero si es uno, ya en la historia de la iglesia tenemos muchos. Los primeros cristianos, como decía, creyeron que el anticristo era una persona, pero no una persona en sí mismo individualizada, sino un espíritu. Y se trataba de identificar su identidad de acuerdo a lo malo que había sido para romper la ley de ellos. En el principio evitaron eso. Claro, algunos cristianos sí pensaron que el anticristo había sido Nerón, el que mandó a quemar Roma y empezó a perseguir a los cristianos. En tanto que, como dije, los reformadores consideraban que era el Papa. Lutero, Calvino y hasta la misma confesión de Westminster identifican, en base a los escritos de Gregorio, que el Papa era el anticristo. Para los católicos romanos, ¿saben quién es el anticristo? Los reformadores, obviamente. Vuelvo a esto. A ver, hay que considerar que una interpretación basada en el literalismo, y no me refiero a lo literal del texto, sino al género literario, nos lleva a reconocer que, por ejemplo, Apocalipsis, como decía, es un texto de imágenes simbólicas. Por tanto, nuestra interpretación debe estar marcada por eso. Así el anticristo como figura simbólica es la personificación del mal, pero sin una fecha determinada y no se puede identificar específicamente como un individuo o como una institución o como un país. Y es justamente lo que vemos en Juan, donde intenta expresar las distintas formas en que se manifiesta el diablo, que es el enemigo de Dios y que desde el inicio tiene un anhelo cósmico de destruir a Cristo. Por lo tanto, por antonomancia, si existe un anticristo es el enemigo, el diablo. Y es quien usa a personas, agentes como anticristos. Si, por ejemplo, uno lee los textos de Nietzsche, encontrará cómo él no solo reniega, sino que ataca al cristianismo, pero sobre todo a la persona de Cristo. Él maldice a Cristo en sus escritos y a la iglesia. ¿Podríamos decir que Nietzsche es el anticristo? Bueno, es un agente del anticristo, que es justamente lo que hacen los apóstatas, que son aquellos que en algún momento han sido parte de la iglesia visible, pero han renegado no tanto de la iglesia, sino de Cristo mismo, llegando a ser anticristianos. Ahora, claro que hay interpretaciones menos simbólicas. Por ejemplo, en el dispensacionalismo busca identificar nuevamente en esta época al anticristo como un ser individual con nombre y apellido. Y se ha reconocido al anticristo como un adversario personal y por eso su énfasis en que el anticristo va a llegar en un periodo de tribulación al final de la historia y esa persona, que es una persona para ellos, va a dominar la política, la religión, el comercio, etcétera, etcétera. Bueno, es una interpretación bastante manipulada porque la Biblia en realidad no es clara sobre esto. En general, mucha gente suele pensar en el anticristo como un personaje también de futuro, como se describe en Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero nuevamente, el término anticristo solo aparece en las cartas de Juan. Ahora, en la descripción bíblica sobre el anticristo se enseña que más que una persona, el anticristo es un espíritu, el espíritu de herejía, un espíritu de apostasía que surge desde adentro de la iglesia para engañar y apartar de la fe a muchos. Por eso es que Juan advierte, esta es la última hora, y como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, como dice allí en el segundo capítulo. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan los describe como una muestra. El énfasis está puesto aquí, no tanto en el individuo o en los individuos, sino como una muestra, primero, de que se afecta el mensaje y segundo, que es un indicador de los últimos tiempos. Y esto significa que desde los días de la iglesia del primer siglo hasta hoy, casi 2000 años después,
hemos estado en los últimos días. Y eso está caracterizado toda la historia de la iglesia por la presencia de anticristos. Por lo tanto, es un error pensar en el anticristo solamente como una figura. Entonces, el anticristo no debe entenderse únicamente como una figura futura, sino como una manifestación continua de ese espíritu de oponerse a Cristo, de engañar, de afectar la verdad del Evangelio. Este espíritu se manifiesta en enseñanzas y en sistemas que distorsionan la verdad bíblica y alejan a las personas de Dios de manera muchas veces mucho más sutil. Nosotros, ¿qué es lo que debemos subrayar? La necesidad de que nosotros los creyentes nos para discernir y para resistir las influencias del anticristo. Por ejemplo, hoy en día hay una enseñanza muy fuerte en algunos grupos más liberales de la iglesia donde se nos plantea que lo que Dios acepta, lo que Dios acepta es eh, la práctica, por ejemplo, un solo ejemplo, la práctica homosexual. Lo que no acepta es el adulterio homosexual. Y dice, por ejemplo, que David con Jonatán eran amantes, que Noemí con su nuera también, etcétera, etcétera. Debemos en nuestro tiempo advertir que la tendencia humana a tergiversar la verdad divina y destacar la importancia de una comprensión sólida de la palabra de Dios debe ser completa y tenemos que estar atentos. La iglesia debe ser una comunidad vigilante y comprometida con la verdad del Evangelio, aunque ésta sea muy sutil, el ataque al Evangelio. Nosotros necesitamos animar a los creyentes a vivir en obediencia a Cristo, a su palabra y ser testigos fieles dentro del contexto cultural que vivimos, que siempre se va a oponer a los principios bíblicos. Ya voy terminando. Frente, frente a todo esto, a lo que estaba pasando y lo que pasaría siglos después, es que lo que acabo de mencionar, Juan les anima dándoles confianza, no solamente les advierte. En el versículo 20, la advertencia va conjuntamente con esto, pero ustedes, hay un pero, miren, todo esto es verdad, va a venir esto, y hace mucho tiempo que está presente, se va a afectar, se va a tratar de afectar el mensaje del Evangelio, pero, dice Juan, pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada creyente, Dios le ha dado dones espirituales partiendo por el Espíritu Santo. Les dicen más, ustedes saben estas cosas. Esa unción del Espíritu Santo les permitía oír y creer en la verdad inalterable. Y esa verdad es superior a cualquier maestro, a cualquier líder de una secta, a cualquier obispo o a cualquier papa. Ellos sabían todas las cosas reveladas por la palabra y no necesitaban ningún conocimiento secreto, como ya lo vimos al principio, esos conocimientos esotéricos, gnósticos, ¿no es cierto? La palabra revelada era suficiente, a eso se está refiriendo Juan, perdón, y ellos ya la conocían suficientemente para detectar si alguien les estaba mintiendo con respecto a Jesucristo. Ahora, noten por favor que no hay una excusa. Noten que allí no aparece, mire, que un inocente va a ser arrastrado por la enseñanza de los malvados. Es lo que pasa hoy muchas veces, ¿no es cierto? Pensamos que son los malos maestros los que llevan a los pobrecitos que no se dan cuenta hacia dónde están siendo arrastrados, que son como inocentes arrastrados por malvados. Es lo que pasa hoy. Pero la verdad es que si alguien genuinamente busca a Dios, anhela conocerle y confía en su palabra, esa persona no va a ser engañado. Porque si ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo y va a las Escrituras, no tiene por qué ser engañado. Y si lo es, no tiene excusa echándole la culpa a los falsos maestros, más en nuestra época donde tienen acceso las personas a la palabra de Dios. Por eso es que es esencial que los creyentes usemos el sentido común cuando leemos la palabra de Dios y veamos la vida de las personas. Que no nos permitamos a nosotros mismos ser atraídos por emociones, aquel que habla muy bonito, ¿no es cierto? O incluso que hace milagros, pero que no lleva una vida transformada y santa y sometida a Cristo y a su palabra. Y hay muchos de esos maestros. Es esencial que no creamos simplemente todo lo que dicen los líderes de la iglesia, me incluyo yo, ya sean de iglesias viejas o nuevas. El filtro sigue siendo la palabra de Dios y la centralidad de la persona de Cristo. El que una iglesia tenga millones de fieles o que se hagan milagros
o que se tengan muchos recursos, o incluso que hagan llover oro del cielo, no es garantía de la verdad. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para discernir lo que es la verdad de lo que es la mentira, porque ninguna mentira, dice Juan, procede de la verdad. Tenemos la palabra de Dios y solo falta una búsqueda genuina de Cristo en nuestras propias vidas. Por cierto, hay muchas formas en que se puede hablar de Cristo y decir que adoramos a Cristo, pero nos vamos a dar cuenta cuando en realidad no se vive la santidad que Cristo demanda. Por ejemplo, aquella persona, ¿no es cierto? Y conocí uno que dice, con un Rolex de más o menos $20,000, decía, yo no tengo interés en los recursos, en las riquezas, con esta cosa. Amo a Cristo, pero en su vida en realidad estaba amando más cosas que a Cristo. Schaeffer, no Paul Schaeffer, por cierto, Francis Schaeffer, identificaba una creciente influencia del secularismo, ¿no es cierto? Y el humanismo en la cultura occidental, los cuales consideraban como manifestaciones del espíritu del anticristo, todo lo que nos está rodeando, todo lo excesivo fuera de la Biblia, esas corrientes filosóficas, el rechazar la autoridad de Dios, el buenismo que nos está rodeando, hacen colisión con las escrituras, conducen a una sociedad relativista y moralmente desorientada. Stott, no sé si me están avisando que tengo que terminar. Stott, ya voy terminando, perdón. Stott mostraba cautela ante esas especulaciones. A mí me gusta mucho lo que dice Paul Washer. Afirma que una vida transformada por el Evangelio es la mejor defensa contra las influencias del anticristo. ¿Recuerda lo que decía la carta al principio? Los cristianos andamos en luz. Juan anima a los cristianos que guarden los mandamientos, que amen a sus hermanos, que recuerden quiénes son, pero les advierte que tengan cuidado con los anticristos. Por eso aquí hay una llamada fiel. Dice, permanezcan en Cristo. ¿Saben que esa frase en griego se repite 24 veces en esta carta? Permanezcan en Cristo. Juan la repite porque nuestra tendencia es a desviarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa hace que perdamos interés, que siempre busquemos cosas nuevas, que nos aburramos, que nos cansemos, que tiremos la toalla, que seamos motivados por las emociones o sentimientos en vez de la convicción, que siempre busquemos alguna excusa. Por eso la exhortación en Hebreos de no dejar de reunirnos, como dice Jim Rohn, si realmente quieres hacer algo, encontrarás la manera. Si no quieres hacerlo, encontrarás la excusa. Ser perseverantes, y a eso se refiere Juan al decir permanezcan, porque permanecer es una elección consciente. ¿Recuerda lo que leímos en Juan capítulo 15? 11 veces dice allí, permanezcan en mí. Eso es un antídoto a la influencia del anticristo. Claro que las enseñanzas del anticristo, usando a sus agentes anticristianos, van a intentar difundir mentiras entre los creyentes. ¿Qué tipo de mentiras? Que no tenemos certeza sobre la salvación, que tenemos que tener experiencias esotéricas, que necesitamos saber más, que tenemos que hablar en lenguas, que necesitamos ser bautizados de una forma u otra, que yo decidí tener la última palabra aún sobre mi propio bautismo porque es parte de mi obra, que debo ser parte de la verdadera iglesia, etc. Todas esas cosas vienen del enemigo. Cada una de esas cosas trata de poner mi obra en lugar de la obra de Cristo, pero debemos permanecer en la certeza y aceptar de que Cristo hizo lo suficiente por nosotros cuando se encarnó, murió en la cruz y resucitó. Los lectores de esta carta sabían eso, tenían la unción del Espíritu Santo y tenían la palabra de Dios. De hecho, Jesús mismo se los había hecho saber, lo que acabamos de ver. Entre el capítulo 14 y el capítulo 17 de Juan, Jesús mismo da instrucciones sobre eso. Por tanto, no debemos olvidar que la palabra de Dios nos da una advertencia acerca de los enemigos que tenemos, pero sobre todo el mensaje que traen esos enemigos. Y debemos permanecer en Cristo. Y esa es la mayor de las insistencias acá, tanto en Juan como en Jesús. Permanezcan en mí. Vamos a orar, ¿les parece? Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú nos adviertes que estamos en los últimos tiempos. Es un todo vale para el enemigo, para el anticristo. Ayúdanos, Señor, a no caer de ninguna manera, si nos mantenemos en ti, a no caer en los engaños del enemigo. Nosotros no tenemos
ni debemos ser engañados, porque tenemos tu palabra y tenemos la unción de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser humildes frente a ese poder tremendo que tenemos, incluso para rechazar al enemigo, a ese anticristo, y él va a huir de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu Espíritu en nosotros, y gracias por esta comunidad y por todas aquellas que buscan genuinamente tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.